Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Bienvenidos a este diplomado en animación bíblica para conocer y vivir la palabra hecha carne. El Señor Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Hay que sacar tiempo para formarnos, para alimentarnos de la palabra de Dios. El diplomado en la animación bíblica es de suma importancia, porque la Biblia es el mapa que guía al viajero hacia la eternidad. Es importante porque la Biblia es el medio principal mediante el cual Dios nos habla y se manifiesta ante nosotros. Es importante porque la Biblia nos orienta hacia Jesús y nos da instrucciones para la vida. A través de la Biblia estamos invitados a conectarnos con Dios y a construir una relación con Jesús día a día. Es importante la animación bíblica porque la predicación de la iglesia se alimenta y se rige por la Sagrada Escritura, porque su centro y motor fundamental es la palabra de Dios, y porque la palabra de Dios es el alma, el corazón, la fuente y la que le da vida a la iglesia. Es importante este diplomado en animación bíblica porque la iglesia es la comunidad de los discípulos misioneros que se sienta a los pies del Maestro, dispuesta a contemplarlo y a escucharlo, pues el reino acontece por su palabra, que al escucharla desde el corazón mueve a la persona a hacer la vida e imitarla. Es importante porque tras las huellas de Cristo resucitado, la iglesia se hace servidora de su palabra y testiga de su presencia de Cristo resucitado, a ejemplo de María Magdalena y de los discípulos del Señor. Por tal razón, el diplomado en animación bíblica debe llevar a todos los que se están formando a saber. Primero, saber que la Biblia es un libro, o mejor, es una colección de libros, y que la palabra Biblia viene del latín biblia, que significa libros o biblioteca de libros. Segundo, saber que la Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base en la tradición judía, Antiguo Testamento, y en el anuncio del Evangelio, Nuevo Testamento. Debes saber que la Biblia es un término procedente de la palabra griega que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega que significa libros sagrados. Cuarto, debes saber que fue escrita por unos 40 hombres en periodos aproximados de 1600 años, y que el primer libro de la Biblia es el Génesis, escrito alrededor del año 1445 a.C., y el último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del año 90 a 96 después de Cristo, y que originalmente se escribió la Biblia en hebreo, en arameo y en griego. Quinto, debes saber que la Santa Biblia, Biblia Sacra en latín, es el libro más vendido en todos los tiempos y que ha sido traducida a más de 2.500 idiomas y está disponible en diferentes versiones según las tradiciones y las traducciones.
Actualmente está disponible también en formato digital. Además, al referirnos a la Biblia, nos referimos al libro más importante de toda la historia. Al narrar la experiencia de la Biblia, el norteamericano Juan Vanamaker, el príncipe de los comerciantes, dice: en mi vida he hecho muchísimas compras y algunas de ellas me han dejado grandes ganancias. Pero la inversión más provechosa y la compra más importante y de más agradables efectos que he realizado en mi vida fue la que hice a la edad de 11 años. Un libro que compré por $2 y demoré un año pagándolo por pequeñas cuotas. La lectura de este libro fue la base de todos mis futuros progresos, y el bien que he logrado en mi vida se lo debo a esas páginas que desde los 11 años vengo leyendo, siempre, día por día, y cada vez con más provecho. Ese libro maravilloso es la Sagrada Biblia. Sexto, que Dios se reveló en la creación, en la tradición, en la escritura, a través de algunas personas enviadas por Dios, patriarcas, profetas, reyes, y de manera plena en la persona admirable de Jesucristo. Séptimo, que Dios primero creó al hombre a su imagen y semejanza, pero como el pecado llegó a través de su misma desobediencia, nos dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para que muriera en la cruz y nuestros pecados fueran lavados y perdonados, ofreciéndonos el privilegio de ser hijos de Dios, si creemos en Cristo, que murió por nosotros y resucitó. Esta verdad revelada la encontramos en la Biblia. Octavo, que la Biblia es el mejor ejemplo de comunicación eficaz, donde Dios nos manifiesta su amor. Vivir y enseñar la palabra de Dios es un mandato que el Señor nos dio a través del Evangelio de Mateo. Lo encontramos en su capítulo 20, versículo 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Noveno, ha de saber que para que nuestra enseñanza de la Biblia produzca arrepentimiento genuino en el oyente y santidad en el creyente y una relación íntima con Dios, se necesita amar y vivir la palabra de Dios. Décimo, que en la Biblia tenemos las maneras de cómo enseñó Jesús, y al enseñar la Biblia es necesario imitar al Maestro de maestros para poder brindar un servicio con efectividad. 11. Que la acción del Espíritu Santo nos capacita para la enseñanza de las Sagradas Escrituras a nuestras comunidades, y que la base de toda enseñanza de la palabra de Dios está en llevar al oyente a una relación íntima con Dios, y que esta relación permanezca hasta el final de sus días. 12. Saber que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la palabra de Dios consiste, primero, conocer la palabra. Segundo, comprender la palabra. Tercero, abrir el corazón a la palabra, para que ella misma nos convenza de la necesidad de la conversión permanente, pudiendo de esta manera mantenernos constantemente en una experiencia con Dios y en obediencia total a Dios. 13. Saber que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica será tan firme como un edificio edificado sobre una roca. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mateo 7, 25, 14. Saber que no conocer la Sagrada Escritura es no conocer a Cristo.
Así nos dice Moisés. El rey tendrá consigo el libro sagrado y lo llevará todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando todos los preceptos de esta ley y poniendo en práctica sus prescripciones. Deuteronomio capítulo 17, del versículo del 19 al 20. 15. Recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17. 16. Pablo le escribió a Timoteo algunos puntos importantes acerca de la palabra de Dios, pues estaba convencido de su gran valor y deseaba que Timoteo fuera un líder que guiara a su comunidad a Jesús. Dentro de ella, Pablo es muy reiterativo en cuanto a la importancia de mantenerse fiel a las Escrituras en las que Timoteo había sido instruido desde niño. El diplomado debe enseñar que la palabra de Dios es útil para enseñar la verdad. Uno de los propósitos de la Biblia es darnos a conocer los pensamientos y el corazón de Dios. En ella podemos encontrar la sabiduría, el propósito de la creación del mundo y el de nosotros como seres humanos. A través de las Escrituras, Dios nos da una base firme en la que podemos construir nuestra vida. Nos ayuda a corregir ideas equivocadas y construir convicciones con seguridad. El diplomado debe llevar a ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. En ella aprendemos que la Biblia es como un espejo, nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 23, en donde conocemos nuestra condición real. Podemos ver las imperfecciones o manchas que tenemos, que de otro modo tal vez no nos hubiéramos dado cuenta que llevábamos. El diplomado debe enseñarnos a hacer lo correcto. No solo enseña lo verdadero y corrige, la Biblia también capacita para hacer lo correcto. En la Biblia se conoce lo que Dios pide, su voluntad buena, agradable y perfecta. Con el diplomado de animación bíblica aprenderemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 101 dice: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Dei Verbos, capítulo 13, numeral 13. En el numeral 102 del Catecismo dice: a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer a plenitud. En el numeral 103 dice: por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. En el numeral 104 dice: en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que realmente la palabra de Dios.
En los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. En el numeral 105 dice: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. El diplomado nos lleva a afirmar que la Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. El diplomado también permite comprender que la Biblia contiene muchos detalles históricos y que muchos de los cuales han sido confirmados por otras fuentes históricas o descubrimientos arqueológicos. El diplomado nos permite reconocer que los registros bíblicos son confiables. Además, muchos hechos históricos fueron profetizados mucho antes de que ocurrieran. Cientos de profecías en todo el Antiguo Testamento se cumplieron en el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5 del versículo 2 en adelante leemos acerca de Belén como lugar de nacimiento de un gobernante cuya venida es de la antigüedad, que encaja perfectamente con Jesús como el Dios eterno, que nació como un bebé humano en Belén. Él sería el hijo de David, y de hecho su madre María y José eran de la casa de David. Lucas capítulo 1, versículo 27. El diplomado lleva a reconocer que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo del 12 en adelante. El diplomado permite reconocer que la palabra de Dios no es una fuerza que aliena, sino que Dios la usa a propósito. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Isaías capítulo 55, versículo del 11 en adelante. El diplomado permite entender que la Biblia ha sido escrita hace siglos, pero que ha sido, es y será relevante y aplicable y que nunca quedará desactualizada. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. El diplomado ayuda a comprender que la Biblia es única y que no es comparable a ningún otro libro. Que este diplomado los concientice a cada uno de ustedes de la importancia de vivir, practicar y anunciar la palabra de Dios, y que sea ella alimento que nutre sus vidas, luz que guíe siempre sus pasos hacia la vida eterna y mensaje de salvación que lleve generosamente a todos los hombres. Que Dios los bendiga y que la palabra de Dios siempre esté en tus labios, en tu mente y en tu corazón. Buen diplomado.